Bienvenidos a Asunto Latino, un podcast en español para la comunidad latina con temas de interés en nuestra vida cotidiana. ¡Empezamos! Bienvenidos a Asunto Latino, donde las cosas que nos afectan y nos afectan a todos los latinos son nuestro asunto. Estamos hoy día, miércoles 5 de agosto, empezando esta transmisión, un proyecto que tenemos con quien ven aquí en las pantallas, a mi amigo Gerardo, con quien hemos conversado y empezar este proyecto. Soy Peter Llanos, él es Gerardo Lázaro, y vamos a empezar esta transmisión llamada Asunto Latino. Gerardo, que te conozcan un poco. Buenas noches, Peter. Gracias por la presentación. Encantado de estar aquí. Creo que esta va a ser una oportunidad muy interesante para conversar sobre un tema que nos compete a todos, que nos afecta a todos, como mencionas, y a ver, de tratar de contribuir en lo mejor posible para que las personas tengan una oportunidad de diálogo sobre una perspectiva algo distinta de todas las noticias que venimos escuchando sobre este tema. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de centrar el tema en la importancia de información que necesitamos tener para poder sobrevivir a estos tiempos, para poder salir adelante en todos sentidos, no solo en la parte de salud. Estamos viendo que es importante también la parte psicológica, que es importante que la gente tenga información para poder seguir o tratar de regresar a las actividades que tenía. Algunos han tenido la suerte de volver a algunas actividades, otros no. Entonces, ¿qué debemos hacer para volver a las actividades más o menos normales, sobre todo en tema de trabajo y en el tema de educación? Tenemos algo muy importante que aportar con información para ustedes durante esta transmisión. Vamos a empezar con este primer episodio, es ¿cómo hacemos con la pandemia? ¿Cómo hacemos con el COVID y tratar de salir adelante con lo que tenemos que hacer? Finalmente, la comunidad latina tiene que hacer algo para poder sobrevivir todos los días en nuestros países. Muchos de ellos, la gente vive del día a día, lleva un pan a su casa con lo que trabaja un día o lo que trabaja una quincena. Entonces, ¿cómo tenemos que tener clara la información que nos va a permitir tener las seguridades necesarias para poder salir adelante durante esta época? Tenemos una presentación y en este primer bloque vamos a ver la información que hemos recabado a partir de una encuesta que hemos llevado a cabo. En esta encuesta vamos a ver un poco primero el perfil demográfico, es decir, quienes respondieron a esta encuesta. Son un total de 96 personas. Por cierto, hay que agradecerles a esas 96 personas por haber respondido y que gratamente brindarnos su atención en este tema. Totalmente brindarles todo nuestro agradecimiento por haberse tomado el tiempo de responder esta encuesta desde lugares como Perú, ciudades como Lima, Piura, Tacna, Trujillo, que son el 61.5%. En Estados Unidos, desde estados como California, ciudades como Washington, D.C., desde el estado de New Jersey, desde Pensilvania, desde Virginia, el 23.9%, desde Argentina, Buenos Aires, Rosario, 9.4%, desde Australia, Sydney, 2.1%, desde México, 1%, del estado de Durango, desde Italia, desde la ciudad de Génova, 1%, y desde Canadá, desde Ontario, 1% también. Muchas gracias a todos ellos, los países que nos están acompañando con los resultados de esta encuesta, y vamos a ver qué es lo que hemos encontrado en base a las preguntas que hemos planteado. Ya podemos decir que esta encuesta es intercontinental, entonces. Bueno, bastante, ¿no? Nos da una visión más o menos panorámica en alguna medida para ver si la comunidad latina tiene participación en esta situación de importancia que nos atañe a todos. Por favor, indique su rango de edad. Dentro de estas respuestas tenemos
que el rango de edad menos de 18 años de edad ha sido 1%, de 19 a 24 años de edad tenemos un 12.5%, de 25 a 34 años de edad el 15.6%, de 35 a 44 años de edad el 31.3%, de 45 a 54 el 24%, de 55 a 64 años el 7.3%, de 65 a 74 años 7.3% también, de 75 a 84 años de edad 1%, y luego los de 85 años de edad a más. Muchas gracias por esas personas que respondieron eso. Seguimos presentando. Indique sus actividades o su actividad antes de la pandemia, antes de que empiece en marzo todo este tema de la cuarentena, aunque sabemos que la expansión, la propagación del COVID se dio desde antes. Sin embargo, marzo es uno de los meses más intensos en los cuales muchos países decidieron empezar cuarentenas, cerrar fronteras. Entonces tenemos que el 62.5% está en la categoría de trabajo, es la actividad que realizaban antes de la pandemia. 25% estudiaba y trabajaba, el 7.3% solo estudios y el 5.2% era jubilado o retirado. Hay que entender que muchos de los que están en esta encuesta somos un sector medianamente privilegiado porque tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a toda esta información, a la tecnología, y podemos realizar este tipo de respuestas. Sin embargo, hay muchos otros que no tienen la oportunidad de poder responder este tipo de encuestas y hay que considerarlos también que de alguna manera se ven afectados. En el caso de estudios en esta presentación, acuérdense que los que estudian están supeditados a alguien que trabaja y los que estudian y trabajan, su estudio está supeditado a los ingresos que tienen. Por lo tanto, el trabajo en general para la comunidad latina es una de las actividades que más ha sido golpeada durante esta temporada de emergencia de salubridad. ¿Ha podido o va a poder regresar a las actividades que usted realizaba antes de la pandemia del COVID-19? ¿Me ayudas con esta, Gerardo? Sí, claro, aquí es donde empezamos ya a ver algunas respuestas bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, el 22% indica que sí, ya han regresado a sus actividades de manera presencial. En el caso del 60.4% se indica que sí, han regresado a sus actividades, pero de manera virtual o remota, mientras que un 9.9% aún no ha regresado a sus actividades de manera presencial o virtual y un 7.7% no ha podido regresar a sus actividades previas al COVID-19 de manera presencial o virtual. Entonces aquí vemos unos resultados ya interesantes, ¿no? Que hay un 70% que ha podido regresar a sus actividades previas al COVID-19, pero de alguna manera ya sea presencial en menor grado y mayoritariamente de manera virtual y remota, que ya de por sí te presenta un tema interesante a conversación, porque esto es algo que, digamos que casi nos agarró completamente por sorpresa y que hemos empezado a utilizar la opción virtual o remota de manera mucho más preponderante, ya sea en el trabajo o en el estudio, ¿no? Bastante interesante es en esta parte de la encuesta porque algunos sí han tenido la oportunidad, el 60.4% de los que han respondido, no de la comunidad latina, sino de los latinos que han respondido a esta encuesta, han tenido la suerte de que los trabajos puedan haberse tornado de manera flexible hacia la manera virtual o remota. Sin embargo, vemos que un 9.9 todavía sufre el hecho de mantenerse lejos del trabajo o de las posibilidades de tenerlo, y hay un 7.7% que no solo es no puedo regresar porque el trabajo no me lo permite, también pueden haber condiciones de salud previas, condiciones desde la edad, desde ciertas patologías previas como hipertensión, diabetes u otras enfermedades que pueden poner en peligro básicamente a la persona frente al contagio con este virus. Recordemos de que tenemos un porcentaje de personas de avanzada edad, ¿no? De más de 65 años, que podría bien estar reflejado justamente en ese porcentaje que no ha podido regresar, ya sea de manera presencial o virtual.
Así es. Ahora vamos a ver cuáles son las medidas que practican las personas para poder realmente prevenir el contagio de este virus con esta enfermedad llamada COVID-19. Sorprendentemente, el distanciamiento físico, el distanciamiento social, este llamado 1.5, 1.8 metros de distancia o los 6 pies de distancia entre personas, está llevado a cabo por el 87.5% en la medida de lo posible de seguro. El uso de la mascarilla es lo que más se suele usar con un 95.8% y un 52.1% no salen de su casa. Esto significa que no salen para nada más que para las actividades esenciales como si el trabajo requiere que asistan, si es que necesitan salir a hacer compras. Sin embargo, aquí consideramos que no salen considerando algún tipo de reunión social o algo que se puede evitar. Todavía tenemos personas que, a pesar de esta enfermedad que está en estudio en este corto tiempo, que se está tratando todavía de buscar un tratamiento y una medicación, sin embargo hay personas que se automedican con fármacos, es decir, 5.2% de las personas que han respondido intentan medicarse a sí mismas o van a una farmacia, a una botica y compran el medicamento que les parece o que hayan escuchado por algún medio, incluso publicidad, que piensen que les puede ayudar a disminuir los síntomas. Aquí lo interesante a comentar también, Peter, disculpa que te interrumpa, sí, ¿no? Adelante. es el hecho que en algunos lugares de Latinoamérica se pueden conseguir medicamentos o fármacos manufacturados por compañías farmacéuticas, no necesariamente con la necesidad de una receta, ¿no? Es decir, no necesitas receta para conseguir cierto tipo de medicamentos. No es el caso así en los Estados Unidos en general, ¿no? Sí, de hecho, la prescripción médica es algo requerido para muchos medicamentos aquí. En el caso de otros países en Latinoamérica, por ejemplo, del que somos de origen desde Perú, a veces hay personas que compran fármacos que aquí no estarían permitidos, incluso antibióticos, con los cuales ya vamos a ver más adelante en la conversación que incluso un antibiótico no podría hacer ningún efecto directo contra el virus, el cual no es un ser vivo, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Tenemos la automedicación con suplementos vitamínicos o nutricionales, que son el 12.5%. Es decir, estas personas que van al supermercado, van a una farmacia, una botica, y de pronto se dejan llevar por los comentarios o la publicidad del consumo de estos suplementos vitamínicos, piensan que tiene algún efecto sobre la prevención del COVID. Y luego tenemos un 15.6% de uso de recetas y remedios caseros o remedios tradicionales, que es muy común en América Latina, en nuestros países, que existan ciertos remedios caseros para cierto tipo de pequeñas enfermedades, de pequeños procesos virales. Sin embargo, esto es algo totalmente distinto, que realmente estas recetas no van a ayudar de mucho si no es con atención médica directa. Y en todo caso creo que esto aquí también denota un tema cultural, ¿cierto? Porque que no necesariamente se debe circunscribir a una población con ciertas tradiciones culturales, sino también el hecho mismo de lidiar con una enfermedad como el COVID-19, que si bien es cierto es causado por un virus que ya se conocía la familia de la cual procede, este virus es más bien novedoso en la forma como ha llegado a infectar a los seres humanos a nivel global. Pero aquí lo interesante en estos dos últimos partes del gráfico es el uso de suplementos vitamínicos o nutricionales, que por lo menos en los Estados Unidos estamos hablando de una industria de billones de dólares al año y cuyo mejor resultado es en el mercadeo de sus productos, más allá del efecto beneficioso que pueden tener estos, más allá de solo algunos casos realmente indicados a nivel médico o que tengan realmente un efecto necesario. Y sobre todo en el uso de remedios caseros, ahí, ¿no? Como decía, hay una creencia, pero también hay una reacción ante algo que no se conoce para nada y hay mucho ensayo y error, no solamente a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, sino también a nivel científico hasta cierto punto, ¿no? Queremos agradecer en este momento a las personas que están escribiendo en los comentarios. Les pedimos a todos ellos que puedan compartir este vídeo con sus amigos, que puedan compartirlo con otras personas, porque lo que vamos a ver no solo son los resultados de esta encuesta, vamos a ver información última
que es directa para nuestra toma de decisiones de lo que tenemos que hacer para salir adelante y volver a nuestras actividades. Queremos decirle a todos los que están conectados en este momento que nos ayuden con esa promoción, compartiendo este video a otros, y también pueden ponernos sus preguntas, dudas, que nosotros podemos expresarlas aquí de alguna manera, si tenemos las herramientas, la información para darles un acercamiento de respuesta, pues podríamos darla, y si no, pues simplemente lo podremos dejar para otra oportunidad en otra edición que podemos hacer, o poder referirlos a alguna página realmente científica que pueda darles una respuesta. En alguno de los comentarios, por ejemplo, retrocediendo un poco al tema de la afectación en estudios y trabajo, muchos en nuestra comunidad latina, sobre todo aquí en estos países del hemisferio norte, trabajan en construcción, y por lo tanto es una actividad por la cual no se puede hacer de manera remota, tienen que estar presentes. De hecho, en lo que yo trabajo, en tecnología, tengo que estar presente, sobre todo más aún durante esta época en que se necesita tanto el soporte tecnológico. Entonces hay ciertas actividades que se ven afectadas y que no hay posibilidad que lo hagan de manera remota y tienen que estar presentes, pudiendo ser un foco de contagio. Correcto. Seguimos entonces con algunos resultados de la encuesta. Esta pregunta es muy interesante. ¿Se pondría usted la vacuna del COVID-19 tan pronto se encuentre disponible? 65.6% dicen que sí. Si estuviera disponible, se la pone. 27.1% no lo saben. Yo estoy dentro de ese grupo porque no tengo mucha información al día de hoy exactamente qué es lo que hace la vacuna y, en cierta manera, entre comillas, qué garantía puede dar de que realmente está lista para lo que se requiere. Esto no significa que este grupo esté o estemos en contra de las vacunas, simplemente que necesitamos más información para protegernos. El 7.3% no está dispuesto a ponerse la vacuna. Sería interesante quizá escuchar algún tipo de comentario si es que alguien que está siguiendo esta transmisión se encuentra dentro de ese grupo que dice no. Sería interesante saber por qué dice que no. Una de las cosas que más se escucha hoy en día es justamente la prisa de tener una vacuna, que ya de por sí solo ese es un tema de discusión amplio, ¿no? En donde vamos a encontrar de que probablemente ese 27% de personas que no saben si es que se van a poner la vacuna esté representando justamente esa tremenda cantidad de información que hoy en día está circulando a través de medios de información a nivel global, y que hablan de esta vacuna, de la otra vacuna y de estos otros ensayos y de esta, de la fase 1 y la fase 2, y en realidad esos son términos que no necesariamente son de conocimiento general, ¿no? Y que vamos a tratar de simplificar en un momento para tener una idea un poquito más clara sobre de qué se trata eso, ¿no? Claro, la idea es que se trata de decidir de manera que podamos estar tomando una decisión correcta con la información a la mano, información certera, y no simplemente, como llaman, bulos falsos que paran rondando por allí. Siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que los estudiantes regresen a las aulas de clases? Bueno, ahí esta pregunta me toca a mí como padre y te toca a ti, Peter, como parte de un sistema de educación, ¿no? Sobre todo a nivel tan fuerte del soporte técnico, ¿no? 86.5% de las personas que respondieron a esta pregunta dicen que no están de acuerdo en que los estudiantes regresen a clase, y tan solo un 13.5% indica que sí está de acuerdo en que los estudiantes regresen a las aulas de clase. Yo creo que esto de aquí también refleja con bastante cercanía aquella desinformación o aquella información parcial o aquella información contradictoria, y encima de todo eso, creo de que el cambio de la información casi a diario sobre si abrimos, no abrimos, es una cosa que realmente genera confusión en las personas de manera, por supuesto, muy esperada, ¿no? Y es que muchas de las personas responden esta parte, basadas obviamente en los padres de familia sobre todo, se preocupan mucho en que si mandarían a sus hijos en un ambiente que no es seguro, en un ambiente que realmente no permitiría que los estudiantes se contagien. Y es muy difícil de decirlo, es muy difícil de determinar.
no se puede decir a ciencia cierta sí ni a ciencia cierta no, porque realmente hay muchas condiciones que hacen que se propague o no este virus. Por lo tanto, he allí en esa incertidumbre que muchas de las personas no están dispuestos o a enviar a sus hijos o familiares a clases o ellos mismos no asistir a clases. Correcto, aquí también hay que tener en cuenta probablemente un concepto que no se habla mucho, que es el riesgo controlado, ¿no? Es decir, o el riesgo proyectado, ¿no? Uno incurre en riesgos controlados de manera habitual en la vida diaria, ¿no? El cruzar una pista cuando vienen los autos, mientras que uno vea de manera adecuada a ambos lados, eso es un riesgo de todas maneras, pero es un riesgo controlado. Claro, si extrapolamos eso a un caso como el del COVID-19 y enviar una población estudiantil hacia las aulas, evidentemente no va a ser de manera tradicional como ha venido ocurriendo hasta antes de que empezara la pandemia, pero igual queda esta incertidumbre de cómo es que se van a llevar a cabo las cosas. Y sin ir muy lejos, el día de hoy hemos recibido información vía correo electrónico que en nuestro condado aparentemente vamos a tener el primer mes de educación en la escuela secundaria para mis hijos solamente de forma virtual, puesto que el condado en donde nosotros vivimos existe una tendencia positiva en alza, revirtiendo aquella tendencia de baja de casos. Entonces, esto es algo realmente nuevo y que prácticamente viene ocurriendo en las últimas 2 semanas simplemente, ¿no? Así es, y ahora hay que ver también la parte de no solo si está de acuerdo en que los estudiantes regresen a clases, sino la siguiente pregunta es muy importante. ¿Enviaría usted a sus hijos a clases en la escuela si es que las autoridades lo aprueban? Es decir, si es que por alguna razón las autoridades piensan en que se debe regresar a clases, en que garantizan las seguridades o minimizar las posibilidades de propagación o de contagio, entonces, ¿cuántos estarían de acuerdo en enviar en esas circunstancias a sus hijos o asistir ellos mismos a clases? 79.2% dice que no, 20.8% dice que sí. Entonces, sí hay un grupo de personas que sí están de acuerdo con que las cuestiones se den, los criterios, los procesos se den y que puedan volver a clases. Es importante saber algo, que muchos de los que responden sí, no es que están en contra de la salud ni nada por el estilo, sino No, no, para nada. porque llevamos bastante tiempo en esta circunstancia y por lo visto el virus va a seguir rondando por el mundo por un buen tiempo Así es. y los efectos que Además, va a traer va a ser negativos de alguna manera. Entonces, la gran pregunta es, ¿podremos sostener una cuarentena o estar metidos en casa tanto tiempo sin hacer actividades? Bueno, en algún momento tenemos que volver a las actividades, pero bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos procesos importantes. correcto. Además, aquí lo que hay que entender de manera bastante clara es de que cada distrito escolar, cada condado, cada ciudad es distinto. Entonces, el que uno responda sí no implica de que haya menos cuidado por la salud o menos intención de crear esta protección contra una infección de COVID-19, sino simplemente porque los casos o las recetas no van a funcionar para todos los lugares de la misma manera, ¿no? Lo que los expertos están recomendando, por supuesto, es de que esto de aquí debe ser evaluado de manera muy individualizada para cada distrito escolar, para cada escuela, viendo dónde se ubica la escuela, cuál es la tendencia, ya sea positiva o negativa, de crecimiento o decrecimiento de casos en el lugar en donde se encuentra o en la comunidad en donde se encuentran estas escuelas y el tipo de población, ¿no? Porque una cosa es hablar de regresar a las escuelas de pregrado o de primaria o de kindergarten o de escuela media o inclusive de escuela secundaria, ¿no? Los riesgos van aumentando a medida que la edad aumenta del estudiante, claro. Y además hay una serie de consideraciones. Por ejemplo, para volver a estar dentro de un lugar llamado colegio, llamado universidad, el mismo trabajo, básicamente son espacios cerrados, con ciertos niveles de ventilación o no, algunos mecánicos como el aire acondicionado o la calefacción, dependiendo la temporada, y en otros casos simplemente no lo tienen porque los climas de algunos países y de algunas regiones son climas templados, son climas que no tienen extremos de calor o extremos de frío
y abrigándose o poniéndose una ropa más ligera se puede soportar esas temporadas. Entonces, para cada uno de estos espacios, ¿cuáles son los procedimientos que se siguen? Finalmente, por ejemplo, aquí en el hemisferio norte nos encontramos en verano y hoy en día el sistema de aire acondicionado tiene que garantizar básicamente de que la rotación del aire y la ventilación se está dando, pero de todas maneras el edificio está totalmente cerrado. Por otro lado, en lugares, por ejemplo, del hemisferio sur, podemos tener climas más templados, empezando la parte de cercana al Ecuador, y en la parte extrema sur, el sur de Chile, el sur de Argentina, por ejemplo, puede tener climas mucho más fríos donde se necesite calefacción. Entonces también va a afectar de alguna manera la propagación o el nivel de contagio de acuerdo a los cuidados que se tengan, ¿no? Lo otro que Finalmente, también, sí, perdón que interrumpa, lo otro que también hay que considerar es que aquí en el hemisferio norte el año académico va desde septiembre hasta junio, mientras que en el hemisferio sur o en la mayoría de países de Latinoamérica va más bien a la par con el calendario de marzo a diciembre, ¿no? Y no de mitad de año. Entonces eso, y por supuesto los climas son opuestos, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Entonces allí hay unos casos en donde la realidad juega un papel preponderante en cómo vamos a mantener esto bien ventilado, ya sea con o sin aire acondicionado, cada cuánto tiempo vamos a recambiar el aire, que lo que se recomienda es cada 20 minutos de manera ideal. ¿Cuánto va a costar eso? Vamos a necesitar una adición a los sistemas de ventilación y de calefacción, o vamos a preferir aparatos que vayan en cada una de las aulas y espacios compartidos, etcétera. Hay muchas consideraciones que se deben tener en cuenta dependiendo de la realidad de cada país y de cada ciudad, ¿no? Y de cada escuela, por supuesto. así es. Entonces, vamos a volver en un siguiente bloque para poder seguir analizando ahora la parte informativa. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que ronda básicamente en cuanto a lo que nos afecta literalmente como comunidad? ¿Qué es lo que nos afecta esta enfermedad? ¿Cómo afecta no solo nuestros trabajos, sino ahora en cuanto a salud? Exactamente cuáles son los puntos que hace que nos afecte y qué cosas podemos hacer para poder volver tranquilamente a clases. Muy bien, entonces. Están escuchando Asunto Latino. Síguenos en nuestras cuentas de Facebook, Twitter e Instagram como Asunto Latino. Continuamos. Bueno, volvemos aquí. Una vez más, queremos agradecer a los que están siguiendo esta transmisión. Compártala si pueden. Sigan este tipo de información. Nosotros le podemos dar una información, así como tantos otros, seguro, pero una información un poco más menuda, simple y que pueda realmente entenderse a lo que tienen que hacer para poder prevenir de alguna manera el contagio con esta enfermedad. Seguimos en este bloque 2, hablando un poco sobre qué es este virus, qué enfermedad tiene, qué enfermedad provoca y qué medicamentos, tratamientos o qué medicamentos está en la boca de la gente. Primero queremos hacer un anuncio, una aclaración. Toda la información que se comparta en este podcast tiene como propósito informar y generar diálogo y no debe ser tomado bajo ninguna circunstancia como un consejo médico o como reemplazo de un consejo de algún profesional de la salud. Siempre debe acudir a su médico o profesional de la salud cuando usted lo necesite o considere conveniente. No nos queremos sumar de alguna manera a hacer una página más, un espacio más, donde se brinde simplemente información sin aclarar que la mejor información la puede recibir directamente de su médico. Correcto. Empezamos entonces con el estado global del COVID en el mundo. Lo que pueden ver allí en color más intenso es donde se han dado la mayor cantidad de contagios y la mayor cantidad de muertes. Lamentablemente, todo el continente americano de norte a sur, como grandes partes de África, son los más afectados. Europa del Este y parte del Medio Oriente también.
Europa occidental, parte del norte de África y Asia, así como Australia y Nueva Zelanda, son las regiones que de alguna manera han controlado de mejor manera estas propagaciones o haber tenido números mucho más bajos. Hemos escuchado casos como de Nueva Zelanda, que el gobierno tomó medidas asertivas para poder detener la propagación, no haciendo esto por si acaso de que de pronto un país, un gobierno logró que no se contagie nadie. Eso sería un imposible en medio de una declarada pandemia. Estamos hablando de que se tomaron las medidas necesarias para que esta pandemia, para que este virus provoque el menor daño posible. Vamos a ver el tema entonces de la detección. Existen pruebas para detectar el COVID y muchos de nosotros hemos pasado por ellas. Personalmente he pasado por ella, por una de esas pruebas, siendo el resultado negativo, ¿no? Estoy agradecido obviamente de no haber tenido un resultado positivo y no haber sido afectado hasta donde se sabe por esta enfermedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas pruebas existen y estas pruebas de detección son 3, Gerardo, ¿no es cierto? Hablamos de la prueba molecular, la prueba de antígenos, llamada prueba rápida, y la prueba de anticuerpos. Así es. Entonces, empezamos con la prueba molecular rápidamente. Creo que nos tienes que decir al respecto. Claro, la prueba molecular, igualmente que la prueba de antígeno, lo que trata de buscar, o mejor dicho, lo que trata de encontrar, son partes del virus. En el caso de la prueba molecular, lo que busca esta prueba es encontrar el material genético del virus. Es decir, que esta prueba puede realizarse utilizando técnicas moleculares, en este caso se le llama el PCR reverso, y se lleva a cabo a través de un hisopado nasal o de garganta. En algunos casos se puede utilizar la saliva, aunque de preferencia es a nivel de nariz y garganta. Los resultados pueden estar disponibles ya sea el mismo día en ciertos lugares o inclusive puede tardar hasta una semana, por ejemplo. La prueba molecular es bastante buena y tiene una muy buena forma de detección, una alta precisión para detectar una infección activa del coronavirus. En el caso de la prueba de antígeno... Perdón, entonces en el caso de la prueba molecular estamos hablando que a través de un hisopado se busca de alguna manera, ¿no? A partir de un procedimiento, rastros genéticos del virus, a ver si está activo en la persona contagiada en ese momento. ¿No es Correcto, cierto? entonces lo que va a hacer es, va a diagnosticar una infección activa del coronavirus, ¿no es cierto? En el caso de la prueba de antígeno, al igual que la prueba molecular, lo que trata es de encontrar una parte del virus. En este caso, la parte que se quiere encontrar es lo que se llama un antígeno. Ahora, un antígeno es un término que significa cualquier sustancia que puede generar una reacción inmunológica en el cuerpo de una persona cuando este antígeno o sustancia entra al cuerpo. En este caso, el antígeno al cual se está refiriendo es una parte de la cubierta externa del virus, a lo que se llaman las proteínas de superficie del virus, ¿no? Entonces, curiosamente, estas proteínas de superficie del virus, que más adelante vamos a ver una imagen de eso, funciona con el ejemplo clásico de la especificidad del virus, ¿no? Que es el ejemplo de la llave y la cerradura, en donde estas proteínas, que en inglés se le llaman spike, son las que actúan como una llave y la cerradura viene a ser los receptores de las células de nuestro cuerpo. Entonces el virus es de manera muy específica, introduce la llave o proteína de estructura, de superficie dentro de la estructura de la célula y puede entrar de esa manera mimetizándose como que si fuera una estructura interna del cuerpo humano. Muy bien, entonces la prueba de antígenos estamos hablando que es la llamada comúnmente prueba rápida y Correcto. que a partir de un método como el hisopado busca pues la presencia del virus a partir de alguna reacción inmunológica que haya pasado en la persona contagiada, si es que así fuese el caso. Correcto, y esto aquí también se utiliza la prueba de antígeno, la prueba rápida, justamente también para diagnosticar una infección activa del coronavirus. Aquí ya vamos a ver de cómo las pruebas empiezan a perder precisión, no tanto a la hora de detectar una infección activa, porque en ese lado son de alta precisión todavía la prueba molecular y la prueba de antígeno, pero aquí el problema empieza a suscitarse cuando el resultado de la prueba sale negativo. Es decir, cuando una prueba sale negativa, no debería tomarse como una verdad absoluta, sino como una verdad parcial, porque ya aquí, junto con esta prueba, la prueba de antígeno, la prueba rápida,
como con la siguiente prueba, que es la prueba de anticuerpos, vamos a ver de que hay la aparición entonces de un alto número de falsos negativos o falsos positivos. En el caso de la prueba de anticuerpos, esta es una prueba que lo que busca es encontrar ya la formación de anticuerpos o sustancias que son parte del sistema inmunológico después de haber reaccionado a la presencia de una infección viral dentro del ser humano. Entonces, esta prueba de anticuerpos puede que no sea muy precisa, sobre todo si es que da un resultado negativo. Entonces, no debería utilizarse por lo general esta prueba de anticuerpos para diagnosticar una infección activa, puesto que los anticuerpos pueden tomar varios días o inclusive semanas en formarse dentro del cuerpo y que puedan ser detectados por esta prueba. Por eso, por ejemplo, una prueba de anticuerpos no debe ser utilizada para diagnosticar, sino más bien para verificar si es que una persona, por ejemplo, ha tenido la infección del COVID-19 y que podría bien haber sido asintomática, por ejemplo, ¿no? Muy bien, vamos entonces en lo que está aquí, que básicamente son las características que tienen las pruebas. Y las pruebas tienen unas características o dos criterios importantes para los cuales uno se llama sensibilidad de la prueba y la otra especificidad de la prueba. Entiendo que la primera, la sensibilidad de la prueba, tiene que ver con la capacidad de detección de la prueba, ¿no es cierto? Correcto. En ambos casos se habla de detección. Sin embargo, cuando una prueba se denomina sensible, es decir, en el caso de la prueba del COVID-19, quiere decir de que un resultado positivo debe correlacionarse efectivamente con una infección del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente tiene la infección del COVID-19, una prueba altamente sensible va a poder detectar a través de un resultado positivo la presencia de esta infección activa del COVID-19. Hasta allí vamos bien. En el caso de la especificidad, lo que se busca es también detectar, pero ya no la presencia de la infección, sino más bien la ausencia de la infección. Entonces, las pruebas, y esto así como de manera muy clara, ninguna prueba es 100% sensible o 100% específica. Ninguna, no existe prueba de esa naturaleza. Siempre va a haber un margen de error en todo tipo de prueba. En el caso de la especificidad, la prueba será altamente específica si es capaz de discernir si es que el paciente sin infección de COVID-19 resulta o da un resultado negativo justamente, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a empezar a ver eso que mencionamos hace un momento del falso positivo o del falso negativo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces el tema de algunos medicamentos que están dando vuelta en el saber popular, ¿no? Algunas cosas que va escuchando las personas y que simplemente se han lanzado al aire de qué trata cada uno de los medicamentos, y algunos han hablado sobre la ivermectina, otros han hablado sobre la hidroxicloroquina, otros han hablado acerca del remdesivir. Entonces, ¿qué son estos tipos de medicamentos? Nosotros no vamos a dar ningún tipo de tratamiento, no recomendamos absolutamente nada de lo que se va a mencionar en cuanto a estos medicamentos. Estos son usados para situaciones muy específicas de gravedad y son llevados a cabo por los médicos en centros de salud que son especializados en atención a estos momentos del COVID. No pueden ser simplemente automedicados. Efectivamente, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es justamente lo que mencionábamos anteriormente en el uso de automedicación o de tratar de utilizar remedios tradicionales, etcétera. Bajo la misma perspectiva, ciertas personas, claro, dentro de esa desesperación de querer protegerse o de querer mejorarse, aquellos que lamentablemente pueden haber estado infectados por la enfermedad, por el COVID-19, quieren buscar una forma de solucionar o de protegerse, ¿no? Entonces, uno, por supuesto, de manera natural tiende a aferrarse a cualquier esperanza. Y estas esperanzas, lamentablemente, en los momentos iniciales, en donde había una avalancha de casos, una avalancha de muertes, uno simplemente entra en estado de pánico. Y entonces empieza, como decía yo, a aferrarse de cualquier esperanza. Lamentablemente, el uso de estos medicamentos, ninguno de ellos está especificado para el COVID-19. Y por supuesto no está especificado para esa infección porque esta infección es completamente nueva, nunca antes la habíamos tenido, ¿no? Entonces la ivermectina, por ejemplo, es un medicamento que se utiliza o tiene un uso antiparasitario y de antigusanos, antihelmintos, ya sea en animales como en humanos, ¿no?
Lo que sí se ha visto en estudios anteriores, ya de hace muchos años atrás, es de que también tiene un efecto antiviral. Aquí vamos a volver a afirmar lo que mencionaste hace un momento. Los virus no cumplen con las características de los seres vivos. Por lo tanto, no se les considera seres vivos. Es por eso que cuando uno tiene una infección viral, uno no toma antibióticos, puesto que no se puede matar algo que no está vivo, pero sí se puede destruir con sustancias como sustancias antivirales. Sí, esta parte es importante porque en verdad parte de la automedicación en muchos lugares donde tienen accesos a antibióticos es usar antibióticos contra virus y eso no va a resultar más que en algún daño en los órganos como el Correcto. hígado, el estómago y lo que no va a lograr es realmente pues acabar con el virus que en ese momento le está dando los síntomas de la enfermedad que esté padeciendo. No Los solo para este antibióticos, virus, sino para cualquiera. claro, los antibióticos son diseñados para las bacterias, no para los virus. Para terminar con la ivermectina, el resultado que se ha visto con la ivermectina es de que son resultados muy inciertos y no existe ninguna comprobación de que el uso clínico de ivermectina en el COVID-19 sea recomendado, ¿no? La única recomendación que se da es de que por supuesto tiene que haber muchos más estudios para ver si es que la ivermectina se podría utilizar o no. Pero en este momento, como mencionaba, el uso es incierto y no hay ninguna comprobación publicada por lo menos. Muy bien, vamos a la hidroxicloroquina o llamada simplemente cloroquina. Claro, eso aquí toca bastante de cerca porque la cloroquina viene de un árbol, la quina, que inclusive aparece en el estandarte del Perú, ¿no? Es un árbol que se utiliza para producir esta sustancia que tradicionalmente se utiliza como un medicamento contra la malaria, ¿no? Lo que sí se ha visto con la cloroquina o hidroxicloroquina es de que tanto el uso clínico o preventivo para el COVID-19 también es incierto. Es decir, no hay comprobación alguna de que deba utilizarse de manera clínica o de manera preventiva. Y lo que sí se recomienda nuevamente es de que hayan muchos más estudios con mejor diseño metodológico. ¿Por qué? Porque sí se han encontrado algunos resultados, digamos, promisorios, ¿no es cierto? Pero estos resultados pueden ser bastante cuestionables, puesto que la metodología que se utilizó en el estudio de investigación es cuestionable. Por lo tanto, los resultados no deberían ser tomados como resultados absolutos, por supuesto, ni mucho menos replicables. Es por eso que no se recomienda hoy en día el uso profiláctico, por lo menos en literatura científica, es decir, el uso preventivo de la cloroquina o Práctico hidroxicloroquina. que se refiere, supongo se refiere Gerardo, es al tema de no tomarlo de manera preventiva, es Correcto, decir, tomarlo sin que sepas siquiera si tienes si estás contagiado por del COVID o si tienes resultado negativo, pero por si acaso tomar este medicamento, lo único que vas a causar es un daño orgánico y no va a reflejar de ninguna manera, con cierta certeza científica por lo menos, de que te va a curar o siquiera aliviar los síntomas que está dando este virus. Esto no significa, como lo ha mencionado Gerardo, que en algunos casos muy específicos ha dado resultados promisorios. Sin embargo, en la ciencia tiene que darse con mucho más fuerza y mucho más certeza el hecho de que dé resultados positivos y de manera masiva, ¿no? Como podríamos decir de manera coloquial, una gaviota no hace un verano. correcto, correcto. Tenemos ahora el Remdesivir. El Remdesivir, un medicamento bastante escuchado últimamente, incluso en algunos países, algunos están tratando de acumular este antiviral. Correcto, y el Remdesivir entonces es un medicamento de función antiviral, ¿no? Que se utiliza en humanos. Aquí sí hay una ligera diferencia en cuanto a los otros medicamentos que mencionábamos anteriormente, porque el Remdesivir sí ha tenido estudios randomizados, que vamos a ver luego a través de una gráfica. Un estudio randomizado con grupos de control son estudios que tienen una alta jerarquía a nivel científico, es decir, que tienen mucho poder de convencimiento y que son los estudios que siempre se buscan llevar a cabo, sobre todo a nivel clínico, para demostrar el beneficio de algo, ¿no? Y en este caso, el Remdesivir ha mostrado de que hay una modesta mejoría. Claro, cuando se toma modesta mejoría dentro de una avalancha de casos, cualquier cosa es significativo, ¿no es cierto?
Aparentemente los efectos que tiene es en la disminución de la mortalidad y el tiempo de recuperación. Igualmente, aparentemente reduce los riesgos de eventos adversos y de eventos muy adversos. Sin Ujú. embargo, nuevamente los efectos aún se recomienda muchos más estudios y con muchos más pacientes, ¿no? Entonces, aquí el comentario es de que el uso clínico para el COVID-19 es alentador, porque sí se ha visto algunas mejorías. Sin embargo, hay que tomarlo de manera moderada, ¿no? Estos resultados de manera moderada, puesto que todavía no hay estudios masivos que puedan no solamente replicar estos estudios preliminares, sino que sean mucho más sólidos para que pueda convencer no solamente a la comunidad científica, sino que se pueda utilizar ya como un estándar de cuidado médico, ¿no? Vamos a la siguiente, que es acerca de la evidencia científica de tratamientos del COVID. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos? ¿Hay tratamiento para el COVID o no lo hay? Bueno, aquí lamentablemente no hay un estándar de cuidado médico que vaya a curar el COVID-19, ¿no? Los medicamentos que hemos estado mencionando anteriormente son medicamentos que se han tratado de utilizar, que se han rescatado de otros usos o con otros propósitos para suplementar aquello que el estándar de cuidado médico que se brinda hoy en día a los pacientes, que es más bien de soporte, ¿no? Es decir, tratar de que el cuerpo aguante el avatar de la infección para que el mismo sistema inmunológico pueda atacar al virus y destruirlo, ¿no es cierto? Pero lo que sí se ha visto en algunos casos es el uso de ciertos antiinflamatorios, puesto que uno de los efectos mayores que causa el COVID-19 es justamente una generación de estado inflamatorio crónico y generalizado, ¿no? Ujú. Pero Bueno, inclusive el uso de esos antiinflamatorios también es de manera moderada, ¿no? Aquí está justamente esa gráfica que estaba mencionando de lo que es la jerarquía de evidencia científica, ¿no? Es decir, cuando uno habla de estudios científicos, uno tiene que saber cuál es la jerarquía, es decir, cuál es el que tiene mayor peso en cuanto a demostrar o proveer de una evidencia científica mucho más sólida, mucho más certera, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que en el caso de la ivermectina, pues hay estudios ya sea con animales o estudios in vitro o de laboratorio simplemente. En el caso de la cloroquina e hidroxicloroquina, hay algunos estudios que empiezan a reclutar gente en grupos, pero que todavía no hay unos resultados positivos lo suficiente como para recomendarlo de manera preventiva o profiláctica. Lo que sí hay ya son lo que se le llaman estas revisiones sistemáticas, es decir, que de la gran mayoría de los estudios preliminares que se han publicado ya, hay una revisión de todos ellos juntos para tratar de sacar una conclusión, digamos, grupal entre todos estos estudios. Sí hay revisiones sistemáticas tanto de cloroquina como hidroxicloroquina y las conclusiones que estas revisiones sistemáticas, que como puedes ver están en la parte más alta de la jerarquía de evidencia científica, indican es de que no debe usarse todavía como de manera preventiva, ¿no? ujú. Vamos a ir al tema de las vacunas, ¿no? ¿Qué pasa con las vacunas? Bueno, aquí el tema de las vacunas es algo bastante interesante, ¿no? Las vacunas, y este probablemente sea, vaya, el desarrollo de la vacuna del COVID-19 vaya a marcar un hito en la historia del desarrollo de vacunas, porque las vacunas suelen ser procesos bastante largos en tiempo. Pueden tranquilamente durar varios años, inclusive hay algunas que han durado más de 20 años y hay algunas que todavía duran más de 20 años y no terminan de fabricarse, ¿no? Como en el caso del VIH, por ejemplo, o en otros casos de la malaria también, por O el ejemplo. caso de la influenza, que cada año nos tenemos que poner una vacuna para la influenza, ¿no? Bueno, ese es un caso también bastante peculiar que lo podemos mencionar ahora. En el caso del desarrollo de las vacunas, lo que venimos escuchando es, bueno, hay fase uno, fase 2, fase 3. ¿Qué es lo que eso significa? En el caso del COVID-19 ha ocurrido algo bastante interesante, que es que si bien es cierto que es un virus novedoso, que recién lo vemos, este virus ha sido novedoso por dos motivos. Uno, porque el virus ha traspasado de la especie original, que fue el murciélago, hacia el humano. Ya eso es un salto evolutivo o un cambio a nivel de interespecies bastante fuerte. Y luego es la capacidad que ha adquirido el virus de poder
diseminarse o propagarse entre los humanos, ¿no? Entonces, dos cosas que el virus ha logrado, que la misma familia de los coronavirus ya habían logrado anteriormente, tanto en el año 2002 con la primera infección del SARS, como en años posteriores en el Medio Oriente con la infección de Medio Oriente, ¿no? En estos casos lo que ha ocurrido es de que ya se había venido trabajando en posibles vacunas contra los virus. Entonces, esta carrera literalmente del desarrollo de la vacuna del COVID-19 ha sido posible y viene siendo posible. ¿Por qué? Porque el vehículo biológico, es decir, lo que va a hacer la forma de transporte de lo que va a indicarle al sistema inmunológico, esta es parte del COVID-19, memorízatela, forma anticuerpos para que cuando encuentres el COVID-19 puedas reconocerlo y atacarlo. Entonces, ese vehículo biológico ya existía. Por eso es que desde enero, a fines de enero, que ya se publicó el genoma del COVID-19, se ha podido de manera bastante acelerada. Fíjate, recién estamos en agosto, o sea, escasos 7 meses, y ya estamos hablando de una fase 3. Vamos a ver qué cosa es la fase 3. En el caso de la fase 1 estamos hablando de una prueba inicial de potencialmente de ciertas sustancias que podrían funcionar como vacunas. Aquí estamos hablando en fase 1 ya en humanos, ¿no? Porque también hay una fase previa que se utiliza en el laboratorio y sobre todo en modelos animales, ¿no? Es decir, para tratar de verificar si es que la sustancia que se está utilizando potencialmente como una vacuna tiene o genera una respuesta inmunológica en el ser biológico, ¿no? En la fase 1 ya en humanos, entonces lo que se hace es se congrega decenas de voluntarios saludables, en este caso se les aplica la vacuna para tratar de ver si es que la vacuna es segura y por supuesto ir verificando también la formación de esta respuesta inmunológica. Ujú. Para la fase 2 ya lo que tenemos ya no son decenas, sino tenemos centenares de voluntarios y aquí hay un análisis bastante más exhaustivo en cuanto a lo que es la búsqueda de la respuesta inmunológica, cuál es la dosis que se podría estar utilizando, cuáles son los efectos secundarios más comunes a corto plazo, sobre todo en esta etapa de desarrollo del COVID, porque todo en este momento es de corto plazo. Cuando eso se haya verificado y se hayan encontrado entonces respuestas inmunológicas satisfactorias, es decir, de más del 50% de aparición de respuesta inmunológica, ya se pasa entonces a una fase 3. Y en la fase 3 es en donde estamos ahora mismo justamente las decenas de miles de voluntarios en donde se utiliza un grupo experimental, que es el que recibe la vacuna, y un grupo de control, que es el que recibe un placebo, es decir, una sustancia que parece que fuera algo, pero que no tiene nada en realidad. Y es para justamente tratar de ver si es que el efecto tiene de alguna manera algún efecto que se le llama el efecto placebo, ¿no? Que es el de autogeneración de alguna respuesta. Allí nuevamente se verifica la efectividad y la seguridad de la vacuna y sobre todo cuáles son los efectos secundarios cada vez con mayor certeza, porque ya estamos hablando de decenas de miles de voluntarios y no solamente de algunos cientos, ¿no? Es después de la fase 3 en donde se espera una aprobación, ¿no es cierto?, para que esa vacuna pueda entrar en producción masiva y pueda ser empezada a ser utilizada de manera ya a nivel poblacional, ¿no? Y la última fase, que es la fase 4, ¿no? Lo que se le llama la fase 4 es un estudio poblacional, es decir, ya la vacuna se entrega a una gran cantidad de personas en un país o en una región o alrededor del mundo para tratar de ver cuáles son los efectos ya en una escala mucho más amplia y tratar de ver cuáles son los efectos secundarios, inclusive si es que los hay, más a largo plazo, ¿no? Muy bien, así como esto hay varias empresas que de seguro varias farmacéuticas, varias instituciones que están desarrollando la vacuna, ¿no es cierto? Vamos a ver algunas de ellas rápidamente, ¿no? CanSino Bio, que está en China,
o De hecho, CanSinovac, ¿no? esta de aquí es la primera vacuna que ha sido aprobada ya a fines de junio en fase 2 y ha tenido una aprobación limitada. Y esta de aquí es una vacuna que viene siendo trabajada por el gobierno de China dentro del Instituto de Biología de las Academias de Ciencias Médicas Militares en China, ¿no? Entonces todavía no se sabe a ciencia cierta si es que la vacuna, por ejemplo, va a ser aplicada de manera obligatoria u opcional en los soldados chinos, ¿no? Vamos a ver en la siguiente, entonces, en el desarrollo de las vacunas. En fase 3 tenemos el En realidad Moderna, ¿no es sí, cierto? hay 6 vacunas en total que vienen, que se encuentran ahora en fase 3, ¿no? La de Moderna de los Institutos Nacionales de Salud, estamos hablando de una vacuna que está en fase 3 y que tiene ya 30.000 voluntarios en los Estados Unidos y que entró a la fase 3 recientemente, el 27 de julio, ¿no? La otra es la de BioNTech, Pfizer y Fosun Pharma, que es un esfuerzo de 3 países, ¿no? Está Alemania, los Estados Unidos y la China, en donde también se encuentra con 30.000 voluntarios y que está en fase combinada, fase 2, fase 3, en diferentes países, tanto en Estados Unidos como en Brasil, Argentina, que también ocurrió desde el 27 de julio. Hay que mencionar aquí un comentario bastante interesante que Brasil es en Sudamérica una potencia en el desarrollo de vacunas y es por eso que vamos a ver de que Brasil está presente en estas pruebas, en estas fases, ¿no? Porque no solamente van a reclutar voluntarios allí, sino también van a probablemente hacer producción de vacunas allí también. Ujú. La siguiente es AstraZeneca y la de la Universidad de Oxford, ¿no? Esta es la que se ha venido hablando bastante a nivel de medios de prensa, en donde se habla también ya de una fase 2, una fase 3 a la vez, en donde hay una intervención en países como India, Inglaterra, Brasil y Sudáfrica, y en donde ya se está hablando de que existe una posible disponibilidad de esta vacuna, por lo menos en situación de emergencia, ya en el mes de octubre. Y que si es que esta vacuna llega a ser aprobada, lo que se está calculando es de que la capacidad de producción, nuevamente si es que se logra aprobar, va a ser de 2 billones, con B, 2 billones de dosis, ¿no? Ya en este momento se han producido millones de dosis, por supuesto, para lo que es los ensayos clínicos o los estudios clínicos, ¿no? Muy bien, vamos con las tres últimas instituciones. Así es, en estas 3 últimas instituciones tenemos 2 de China, Sinopharm y Sinovac, y una de Australia. Estas de aquí nuevamente están involucrando países como Australia, China, Brasil y los Emiratos Árabes y que están generalmente corriendo más o menos al mismo tiempo, ¿no? Desde junio, julio, junto con las otras vacunas en fase 3 también. Ujú. Muy bien, tenemos una pregunta mencionada por ahí de repente. Bueno, ¿por qué algunos preguntan también cómo es que se ha hecho este condensado de información? ¿Cómo esto lo pueden volver a ver, lo pueden compartir con otras personas? Es información básicamente validada con instituciones de salud y científicos. ¿Cómo sabemos todo esto? Esto lo sabemos a raíz de, gracias a la investigación de Gerardo, quien es biólogo de profesión y también ha estado dedicado a la docencia universitaria aquí en los Estados Unidos en base a su carrera y a la salud pública. Por lo tanto, tiene acceso a toda esta información y más, con lo cual podemos hacer este condensado básicamente. Sé que para algunos es bastante información, pero es tratar de saber qué es lo que existe, qué es lo que hay, qué es lo que podemos esperar. Este condensado, por ejemplo, de las vacunas en diferentes fases, está disponible de manera abierta. Es una publicación de New York Times. Es una página web que ellos tienen que nosotros vamos a hacer disponible esta presentación para que las personas puedan descargarla y puedan verificar esas referencias bibliográficas que hemos citado allí como base para estos comentarios, ¿no? Ujú. Muy bien, Stephanie Catherine nos pregunta, dice, ¿cuál es su opinión con respecto al dióxido de cloro? Últimamente en redes sociales hay un movimiento fuerte de incluso médicos manifestando que su uso ayuda a los pacientes con COVID-19. De hecho, en Bolivia fue aprobado para su uso preventivo. ¿Has escuchado acerca del dióxido de cloro?
Mira, no he tenido oportunidad de revisar información concreta sobre el dióxido de cloro, pero en realidad, lamentablemente, cuando las cosas se difunden por redes sociales, digamos que el orden de veracidad que tienen allí debe ser tomado con mucho cuidado, ¿no? Siempre lo importante aquí es ir a la fuente original, ¿no? Si es que las redes sociales citan algo, dicen, bueno, el estudio tal indica que, bueno, vamos a ver ese estudio. Porque si no vamos a ver el estudio directamente, no estamos revisando la fuente primaria de información y por lo general cuando salta en redes sociales, ya de forma de citar fuentes secundarias, inclusive hasta terciarias, y ya son más que nada opiniones. Yo particularmente no tengo mayor conocimiento sobre esto que menciona del dióxido de cloro, pero en todo caso podemos revisarlo y ver cuál es la evidencia científica que se ha encontrado, si es que hay alguna, sobre el dióxido de cloro. Muy bien, vamos entonces gracias por la pregunta, a Stephanie. ¿Afecta el COVID-19 mi metabolismo? Esa es una gran pregunta porque ya ahora sí vamos a entrar básicamente en esta última parte a la materia de cómo nos afecta a nosotros directamente. Bueno, y aquí vamos a tener que recordar un poco de que a principios de la pandemia, el COVID-19 se calificó como o se pensaba que era una infección a nivel respiratorio, pero lo que se ha venido encontrando cada vez con mayor fuerza es que el COVID-19 es una enfermedad que afecta todo el organismo, no solamente a nivel respiratorio. Y cada vez se va encontrando más evidencia que el COVID-19 tiene una particular afinidad por las grasas. Es decir, hace una modificación en el metabolismo, es decir, en cómo el sistema del cuerpo o los sistemas celulares del cuerpo humano metaboliza o degrada las grasas, ¿no? Cómo hace las reacciones químicas dentro de las células con las grasas, ¿no? Entonces, al afectar el metabolismo de las grasas dentro de las células y del cuerpo humano, también va afectando otros sistemas metabólicos adjuntos a las grasas, como por ejemplo, va afectando lo que es el metabolismo o degradación de los azúcares como la glucosa, ¿no? Y para aquellos que tenemos conocimiento o que sabemos de personas que tienen diabetes, la glucosa es en la cantidad de sangre, perdón, la cantidad de azúcar que circula en la sangre y es justamente lo que se mide para saber si es que uno tiene un diagnóstico de diabetes o no. Entonces lo que vamos a ver es de que el COVID-19 prolifera de manera bastante fuerte y rápida en tejido adiposo, es decir, en el tejido formado por células que almacenan grasa. No solamente modificando el metabolismo de las grasas y otras moléculas como los azúcares o la glucosa, sino también generando un estado inflamatorio crónico y que va a causar un colapso de tanto las respuestas inmunológicas como una afección directa a nivel de vasos sanguíneos, de lo que es a nivel circulatorio y que eventualmente va a derivar en estos eventos muy adversos que se ven en pacientes con COVID-19, que tienen que ver ya con el colapso de los demás órganos, tales como los pulmones, el hígado, el páncreas, el corazón, etcétera. Entonces, básicamente lo que necesitamos nosotros saber es que las grasas son el caldo de cultivo básicamente en el cuerpo, el caldo de cultivo para que esta enfermedad, para que este virus básicamente se aloje y se propague con mayor facilidad dentro del cuerpo humano, ¿no es cierto? Trayendo todos los estragos básicamente que vemos desde mal funcionamiento de los órganos hasta en algunos puntos de gravedad llevando hasta la muerte. Bueno, y esto de aquí también va a ayudar a entender el por qué entonces, como vamos a ver cuáles son los factores de riesgo, se ha reportado mucho de que aquellas personas que tienen la peor reacción cuando tienen la infección, es decir, que pueden llegar hasta la muerte, la mayoría de personas que fallecen de infección de COVID-19 tienen una o más de estas enfermedades crónicas que en este momento les estamos citando como factores de riesgo, sobre todo diabetes tipo 2, también diabetes tipo 1, obesidad e hipertensión. Y por supuesto hay otros, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, cualquier tipo de enfermedad respiratoria, enfermedades de hígado, inmunosupresión, es decir, que tu sistema inmunológico no está funcionando al nivel que debería estar funcionando,
Otro factor de riesgo también, por supuesto, es el cáncer, donde hay una modificación de metabolismo y otros sistemas dentro del cuerpo humano. Esto de acá entonces nos va a dar a entender el por qué estas personas que tienen estas enfermedades crónicas, nuevamente como la diabetes, obesidad, hipertensión, van a sufrir tanto con una infección de COVID-19. ¿Por qué? Ahora lo entendemos un poco mejor porque ya vemos de que hay una proliferación bastante y una afinidad bastante alta por los mecanismos que justamente también están involucrados en lo que es hipertensión, obesidad y diabetes, ¿no? Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a pasar en qué podemos hacer, ¿no? Esta última parte ya de este video podcast, vamos a hablar acerca de qué podemos hacer desde nuestra posición, cómo podemos controlar esos factores de riesgo que llevan a que tengamos estos graves problemas si es que este virus realmente entra en nosotros. Se ha mencionado la diabetes, la obesidad, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, enfermedades del hígado, el cáncer. Sin embargo, tenemos que ver también cómo en nuestro grupo humano en general, en nuestra comunidad, cómo entra este tipo de virus y qué estragos causa. Se habla entonces, por supuesto, de que ciertos grupos étnicos o minoritarios tienen mayor predisposición o resultados mucho más negativos, ¿no? En cuanto a muerte, ¿no? Tasa de mortalidad con el COVID-19. Lo que estamos viendo aquí es un reporte donde se ve de que existen 77 muertes por 100.000 personas de raza afroamericana. Que eso, si tú lo comparas con la raza blanca, ¿no es cierto?, es 2.5 veces más, ¿no? Es decir, que los afroamericanos mueren 2.5 veces más en número que los blancos. Y los latinos estamos en segundo lugar. Es decir, hay 42 versus 31. Es decir, 42 personas de cada 100.000 personas que mueren son latinos, mientras que solo 31 son de raza blanca. Entonces aquí vamos a empezar a ver de que hay una exposición de lo que son los determinantes sociales, lo que se llama a nivel de salud pública, como por ejemplo el estado socioeconómico de la persona, y ya se empieza a especular si es que es el grupo étnico o la raza lo que predispone a la persona a adquirir la infección y a tener resultados muy negativos de esa infección. Pero que en realidad lo que vamos a ver es de que si uno elimina los demás factores y solo se fija en la raza o la etnia no tiene que ver, no tiene mayor peso sobre el efecto de la infección, más allá de, sobre todo, cómo está nuestro cuerpo. Como, por ejemplo, vamos a ver que lo único que nosotros podemos hacer es controlar ciertos factores. Y aquellos factores que sí podemos controlar, es lo que nosotros podemos hacer. Nosotros sí podemos comer bien, comer sano, pero sano de verdad, ¿no? Si ya sabemos de que existe una modificación en el metabolismo de grasas y azúcares, lo mejor que uno puede hacer es controlar si es que uno ya tiene hipertensión, diabetes u obesidad, es tratar de disminuir esos factores de riesgo al máximo, cosa que uno debe preparar el cuerpo, ya sea para evitar la infección o, si es que uno adquiere la infección, evitar los efectos negativos o los efectos adversos sobre nuestro cuerpo. Muy bien, entonces una alimentación balanceada, ¿no? Tratar de reducir las grasas o aquello que provoca las grasas en el cuerpo, que ya estamos diciendo que es el caldo de cultivo para que el virus provoque esta enfermedad tan letal en muchos de aquellos que tenemos, me incluyo, este tipo de condiciones que estás describiendo, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo controlar? ¿Qué es lo que puedo yo hacer mientras tanto? Porque, claro, si es que comienzo a comer bien y todo, que es súper importante, y todo el proceso de bajar de peso y todo el proceso de estar en forma y de estar saludable, más que simplemente la parte estética, hay que seguir ciertas recomendaciones para poder volver de alguna manera a nuestras actividades. Estas recomendaciones, ¿cuáles son? El distanciamiento social, 1.5 metros de distancia o 6 pies de distancia. Básicamente poco más de 1.5 metros, en verdad 6 pies de distancia es 1.8. Lo podrían ver si ustedes tienen un auto sedán, un auto normal, un auto pequeño o un SUV, una camioneta. La distancia del centro de una llanta al centro de la otra llanta o de rueda a rueda, básicamente es una distancia de casi 2 metros, de poquito más de 6 pies. Eso podría darles una idea a qué distancia deberían estar de otra persona.
El uso de mascarilla es muy importante, sobre todo para cubrirse la boca y la nariz. Algunos lo usan solo tapándose la boca, otros lo usan bajándola, poniéndola. Hay que tener mucho cuidado. Si la mascarilla es descartable, es totalmente descartable. Usualmente su uso prolongado es de tan solo 6 horas, en algunos casos 8, y luego la tienen que desechar. Ya no sirve luego de eso. Una mascarilla de tela por sí sola tendría que ser de una tela aprobada para el filtro de un alto porcentaje de virus en el ambiente y otro tipo de partículas. Y si no, tienen que usar un filtro especial. Con una tela común no te estás protegiendo. El uso de mascarilla es importante adicionalmente al distanciamiento social. No se trata de que uno cancela lo otro, ¿no? La ventilación constante en los ambientes cerrados, tratar de abrir las ventanas, tratar de estar en corredores, en lugares donde corra el aire, si es que es posible, y si no, seguir manteniendo la distancia. El uso continuo de desinfectantes, tanto para nuestros equipos, por ejemplo, yo trabajo en tecnología y uso un desinfectante específico para equipo de tecnología que no lo vayan a malograr, como las computadoras, los teclados, etcétera. Uno los puede limpiar con un tipo de desinfectante especial que no vaya a malograr eso cada vez que terminas de trabajar y tienes que trasladar la laptop a tu casa. Por otro lado, tienes también desinfectantes para el cuerpo, en este caso para las manos, usando el llamado alcohol en gel, o en inglés el hand sanitizer, que lo usas y este de acá tiene un efecto de 10 segundos luego de que te lo pones. No es de una aplicación inmediata y efecto totalmente inmediato. De otra manera, la única gran solución es el lavado de manos, tal como hay cientos de tutoriales en YouTube, en el Internet, donde pueden ver cómo lavarse las manos, realmente cubriéndose absolutamente todas las manos, los 4 dedos, lavándose entre los dedos y luego los pulgares, para luego enjuagarse todo, habiéndolo hecho con algún tipo de jabón o algún tipo de desinfectante. Hay que Hay, acordarse también de sí, que el uso de desinfectante de manos, después de la sexta, séptima vez que utilizas el desinfectante de manos, ya te tienes que lavar las manos, porque no te puedes estar utilizando el desinfectante de manos todo el día y no lavarte las manos, ¿no? así Tiene mejor es. efecto el lavarse las manos que el utilizar el desinfectante, ¿no? Así es, uno no suple al otro, no es cancelatorio, sino simplemente es, de repente te encuentras en un momento de la actividad laboral o de actividad de estudios, ¿no? En tu actividad de trabajo, lejos de donde está un baño, y en ese momento tienes a la mano un alcohol en gel, un desinfectante, y lo usas, pero eso no quita de que en un momento en el que puedas, inmediatamente ir al baño a lavarte las manos. Hay que monitorear los síntomas, tanto de ti mismo como de los tuyos alrededor. La fiebre, la tos, el dolor de garganta, el malestar general, la diarrea, la frecuencia respiratoria, la presión sanguínea en algunos casos que se manifiesta desde dolores de cabeza, malestar corporal, la pérdida de gusto y olfato, que han sido dos de los más conocidos síntomas que se han escuchado últimamente. Claro, Hay pero que estar curiosamente, monitoreando esos tipos de síntomas para saber si está pasando el tema del coronavirus. El monitoreo de síntomas es algo bastante importante, sobre todo en los primeros síntomas que estamos listando aquí entre señales y síntomas, ¿no? Porque muchos de ellos son encontrados en otro tipo de afecciones, ¿no? En otro tipo de enfermedades y que podrían confundirse, ¿no? Por eso es muy importante el estar muy atento a eso. Lo que sí es algo bastante peculiar es la pérdida de gusto y olfato, que no es algo característico en ningún tipo de infección de coronavirus que se haya visto, ¿no? Y que tampoco es muy común en infecciones en general. Entonces es algo bastante peculiar y característico que uno puede rápidamente determinar. Lo otro que hay que comentar es de que el periodo de incubación, es decir, el periodo en el que uno empieza a mostrar los síntomas, varía entre 2 a 14 días, ¿no? A los 2 días, el 5% de las personas expuestas a alguien con COVID o que ya tienen COVID, el 5% empieza a mostrar síntomas. A los 5 días, el 50% de las personas muestran síntomas. Y a los 14 días, el 95% de las personas muestran síntomas. ¿Qué quiere decir? De que, digamos que la mitad de las personas que van a mostrar síntomas, para el quinto día ya lo van a mostrar. El problema está en que una cosa es el periodo de incubación
y otra cosa es el periodo infeccioso. El periodo infeccioso ocurre 2 días antes del primer síntoma. Es decir, que técnicamente uno puede estar infectando sin haber sentido ningún tipo de, o no haber percibido ningún tipo de síntoma, pensar de que uno no tiene ningún tipo de síntoma y puede todavía estar infectando. Por eso es que es muy importante el andar monitoreando estos síntomas constantemente, ¿no? Sí, y un llamado a todos los que nos están escuchando. Realmente, cuando volvamos a nuestros trabajos, cuando volvamos realmente a los estudios, hay que tener en cuenta algo. Eh, no hay que ser tan confiado en el sentido de que uno tiene que quitarse la mascarilla si es que está con un conocido, si es que está con alguien que te dice, yo me estoy cuidando, ¿no es cierto? No, no. Y esa persona le dice al otro, yo también me estoy cuidando, ¿no? Y el otro le dice, sí, yo sí me he estado cuidando. Entonces, ¿qué tal si, como nos hemos estado cuidando, nos sacamos toda la mascarilla y estamos todos bien? Y eso no sucede así, ¿no? Porque esas personas, al igual que nosotros, van al supermercado en medio de gente que no conoce, al igual que nosotros, va quizá en transporte público y hay distintas maneras de contagiarse y no hay que caer en este juego de que, no, yo lo conozco y yo sé que no me va a mentir, yo sé No, que no me sí. voy a contagiar, pero en Y verdad además, ya te imaginas en qué termina todo eso, ¿no? y además a nivel cultural es bastante difícil para nosotros los latinos porque la forma en que nos saludamos es por lo general bastante afectuosa, con un abrazo y un beso, ¿no? Ujú. Entonces, claro, allí está todo el caldo de cultivo de la forma de transmitir la enfermedad, ¿no? Entonces, claro, es un poco más difícil a nivel cultural el implementar estas prácticas de distanciamiento social y de ni siquiera poder darle la mano a alguien, ¿no? Pero Sí. en realidad esto no se trata de que como yo te conozco, entonces estamos bien. No, acá es todos tenemos que protegernos porque todos podemos estar afectados en algún momento, ¿no? Así es, ¿no? De alguna manera hay que seguir las recomendaciones que nos dan los científicos. Esto no se trata de política, esto no se trata de religión, esto no se trata de ninguna ideología, esto se trata de seguir a la ciencia. Y la ciencia nos dice, bueno, estas son las cosas que tienes que hacer. Tomar distancia, usar mascarilla, usar desinfectantes y lavarte las manos. Es lo más que podemos hacer y tratar de no salir de casa en lo posible. Entonces, cuando no seguimos esas recomendaciones, lo único que estamos poniendo en riesgo es nuestras vidas y las vidas de los demás, y no nos gustaría un desenlace fatal en la familia de cualquiera de nosotros. Por lo tanto, bueno, hasta aquí ha llegado esta recopilación de información, este primer episodio de Asunto Latino, donde las cosas que nos afectan son nuestro asunto. Nos ponemos al servicio de ustedes. Muchas gracias a todos por estar compartiendo. Vamos a ver Ya tenemos qué una pregunta de cuándo podemos vamos hacer a, más adelante. Sí, ya tenemos una pregunta de cuándo va a ser el próximo podcast. bueno, el próximo podcast estamos pensando hacerlo cada 15 días y de distintos temas. Hoy día hemos empezado con el tema que nosotros más o menos hemos escuchado y en este caso el especialista, el biólogo Gerardo, especialista en salud pública además, nos ha dado esta gran recopilación de información. Yo he tratado de seguir la pauta con el tema de procedimientos básicamente sociales, de qué podemos hacer para poder movernos más o menos con cierta salubridad en medio de los demás, ¿no? Interactuar de alguna manera con otros es bastante difícil en estos tiempos, sin embargo hay que tener ciertos cuidados especiales. Nosotros sabemos cómo hacemos las cosas y en verdad sabemos cuando las hacemos bien y las hacemos mal, entonces simplemente hay que ser consciente de ello. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Esperemos que para siguiente podcast se unan muchos más, compartan este vídeo. Lo van a tener en nuestras redes sociales, en Facebook. Por ahí vamos a ver en YouTube. Vamos a ver la forma de subirlo también en las redes como Spotify y en Google Podcast. Esta información, como lo ha dicho Gerardo, va a estar colgada también en la descripción en Facebook y en alguna de nuestras redes para que la puedan descargar y puedan también tener la información con ustedes. Seguramente vamos a lanzar alguna otra encuesta y solicitar su apoyo en ese sentido, probablemente también para encontrar algunos temas futuros que pues tengan interés en saber y que podamos ayudar en recopilar información
para que nuevamente podamos generar un diálogo interesante como lo hemos hecho esta noche. De seguro, y vamos a tener distintos temas. Puede haber como este de ciencia relacionado con salud, vamos a poder hablar de temas culturales, vamos a poder hablar de repente en algún momento de arte, de algunos emprendimientos, de algunos proyectos que están haciendo algunas personas, los motivos por los cuales les ha movido a hacer el proyecto que estén siguiendo. Vamos a ver poco a poco cómo vamos a ir consiguiendo a las personas, y también nos gustaría obviamente tener invitados para que nos puedan contar sus experiencias en medio de esta pandemia. Ustedes están escuchando Asunto Latino. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos esperamos hasta la siguiente edición. Gracias, Gerardo. Gracias a todos. Desde aquí, muy buenas noches donde nos estén escuchando. Que tengan un muy buen día. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por escuchar Asunto Latino. Suscríbete a nuestras redes sociales para la siguiente edición. Los esperamos.